La inflamación crónica por sí sola puede subir tu nivel de azúcar, causarte hígado graso, problemas de presión arterial, neuropatía e inclusive cáncer. Es un problema que pocas veces se va a considerar dentro de tu valoración médica, pero que hoy en día es extremadamente importante porque esto no es un secreto. La inflamación crónica es el trasfondo de la gran mayoría de las enfermedades crónicas o bien enfermedades relacionadas al estilo de vida. Y déjame contarte un caso que es súper frecuente y que puede haber situaciones similares con afectación a otros órganos. Me tocó hace poco atender a una señora que le operaron de un carcinoma papilar, de un cáncer de tiroides. Era del lado derecho, hace 3 años aproximadamente, y le quitaron la mitad de la tiroides en aquel entonces. Y después, bueno, esta señora le preguntó a su médico tratante, doctor, pero ¿por qué me salió? Si todos mis análisis aparentemente bien, no tengo diabetes, mi colesterol bien, mi presión arterial bien. Y el doctor le dijo, no, pues no se sabe. Estos nódulos o estos tipos de cáncer a veces le pasan y pues ni modo, no, no podemos hacer nada. Pasó el tiempo, eso fue hace 3 años aproximadamente. Y hace 6 meses en un chequeo de rutina, ¿qué crees? En la otra mitad de la tiroides tienes otro nódulo que hay que biopsiar porque probablemente también sea cáncer. Entonces, esta señora pues ya le entró la duda, a ver, hace 3 años me dijeron que no sabían por qué y me operaron y supuestamente todo bien. ¿Cómo es que otra vez me sale cáncer del otro lado, de la otra mitad de la tiroides? Esto quiere indicar que algo a lo mejor no anda bien. Esta señora acude conmigo para una valoración o una segunda opinión, por así decirlo, ¿no? De su caso y me dice, doctor, pero ¿por qué me siguen problemas? El doctor me dijo que no tenía nada y que era mi genética. Y yo quiero saber si requiero una nueva biopsia y me tengo que volver a operar para que me quiten la otra mitad de la tiroides. Reviso, a ver, ¿traes tu historial? No, pues que sí, me dieron los reportes de patología de aquella cirugía que se hizo hace 3 años. Y le pregunté, señora, ¿pero qué le dijo el doctor en aquel entonces? No, pues que no había nada, que había salido por ninguna razón y que pues me tenían que hacer la cirugía. Bueno, reviso la biopsia, el reporte de patología de aquel entonces, y sí, efectivamente, reportan carcinoma papilar, y otros datos, pero entre eso viene así tal cual en el reporte. Infiltrado linfocitario crónico, así venía. Y aunque esas palabras pueden sonar muy raro para usted que me está escuchando, indica inflamación crónica. O sea, que esta inflamación crónica de tiempo no la habían detectado porque a veces no da ningún signo, no da ningún síntoma y a veces inclusive en los estudios de laboratorio comunes o de rutina no se va a mostrar ninguna evidencia de que eso está sucediendo, pero que eso causa nódulos tiroideos, carcinoma, cáncer de tiroides, y no solo eso, también causa diabetes en algunos casos, causa problemas de hígado graso, problemas de colesterol, problemas de presión arterial. Entonces, esta inflamación crónica pocas veces se le presta atención y a veces es la causa de ese problema de azúcar alta o bien problemas tiroideos, que si no se corrige eventualmente va a seguir sucediendo. Puede que en algún momento te den un tratamiento y sí, por un tiempo mejores, pero como la inflamación sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí, eventualmente va a brotar otro problema. Y déjame te platico otro caso, que esta es una hipótesis mía, ¿verdad? Volviendo al tema de la inflamación. Hay muchos casos de diabetes inflamatoria o diabetes tipo LADA que cursan con anticuerpos positivos y que estos anticuerpos son proteínas que circulan en la sangre, pero que van al páncreas y lo destruyen. ¿Qué he notado yo últimamente? De nuevo, esto está con base en mi observación, puedo estar equivocado, pero yo te lo comparto para que tú lo analices y reflexiones. Me ha tocado ver que usualmente son personas que tienen problemas del sueño y que no tienen sus periodos de descanso muy bien elaborados. Cuando uno no duerme bien o no descansa bien, ya les he comentado en otros videos, el sueño es súper importante porque ahí sucede la actividad antiinflamatoria. Si no estamos teniendo una adecuada calidad del sueño,
En otras palabras, no estamos teniendo ese proceso antiinflamatorio, no nos estamos desinflamando. ¿Y qué sucede? Que esta inflamación en un principio está como muy sutil, subletal, no te genera mayor problema, pero de repente empieza el problema. En estos casos que estoy platicando son diabetes tipo LADA y tienen ese denominador común, mala calidad del sueño como trasfondo, pero que todo culmina con esta inflamación crónica. Y de eso te quiero hablar en esta ocasión, porque es un problema que sin duda tienes que prestar atención. No únicamente es bajar carbohidratos, hacer ayuno intermitente y todo va a estar completamente bien. No necesariamente tienes que complementar tu tratamiento o tus hábitos, por así decirlo, deben de ser yo al menos te recomiendo que sean los más completos posibles. Y eso incluye tratar esa inflamación crónica. Y también creo importante porque hablar de inflamación es difícil de que uno se lo imagine, porque en realidad no se ve ni se siente. No se ve ni se siente, ni hay ningún signo o síntoma que te indique que sea inflamación crónica y que requiere de un alto índice de sospecha, pero hay ciertas pautas que te voy a comentar más adelante que puedes tomar en cuenta para saber, identificar o medir si tú quieres y atenderte con tu médico tratante para que te ayude a bajar esa inflamación crónica. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y me encuentro en la ciudad de Tijuana hoy 24 de enero del 2024. Les agradezco a todos ustedes que estén conectados en esta sesión en vivo y a usted que me escucha de forma diferida también le doy las gracias por poner su tiempo y escuchar de esta información, que la intención es orientarte mejor, que tomes mejores decisiones y estés más atento, más alerta a estas situaciones y qué más puedes hacer para mejorar tu salud. Si estás intentando y no notas algún avance, a lo mejor te falta ampliar ese panorama o ampliar esos caminos que puedes tomar, que la medicina hoy en día y que afortunadamente gracias al internet tenemos un exceso de información y que tengas más formas de mejorar tu estilo de vida. Me encuentro en la ciudad de Tijuana, te muestro un número en pantalla por si estás interesado en alguna consulta, llama o manda un mensaje de WhatsApp al número que ves en pantalla y aquí te muestro nuestro correo electrónico. Bien, entonces, esta inflamación crónica, me parece importante explicarte más o menos qué es la inflamación. Ojo, inflamación no es algo negativo necesariamente, ¿eh? La inflamación es importante para que el cuerpo se recupere ante alguna agresión y es una respuesta normal. Es una respuesta normal y necesaria para restaurar la salud. ¿Qué sucede ante alguna lesión, herida, infección o cualquier cosa que perturbe tu salud? Es una respuesta normal y es difícil imaginárselo porque, insisto, si a simple vista no se va a observar, no hay forma de que uno lo detecte a simple vista. Estamos hablando de la inflamación crónica. Pero imagina que es como un incendio, imagina que está prendido, tus órganos están prendidos, tu tiroides, tu corazón, tu hígado, tu intestino, tu piel, tu cerebro, todo, porque esta inflamación es sistémica, es decir, afecta todo tu cuerpo. Y aquí la imagen, para que te lo imagines, prácticamente, inflamación crónica. Haz de cuenta que un montón de células van y atacan a ese órgano o a ese sitio. Inflaman y producen sustancias que van dañando, pero que hay una característica. Aparentemente no hay mayor daño. Es decir, si agarramos un órgano y lo visualizamos así con inflamación crónica, no se detecta a simple vista porque estos cambios son microscópicos, se dan a nivel celular. Son tan pequeñitos que es muy difícil detectarlo. De ahí la importancia de que tengamos un alto índice de sospecha de que esto está sucediendo, que de hecho esta puede ser la razón o tu prioridad a tratar en algunos casos si se está buscando revertir la diabetes, porque hay casos en los cuales me consultan y doctor, ¿qué puedo hacer para bajar mi nivel de azúcar?
¿Qué puedo hacer para mejorar mi salud? Y a veces es evidente y obvio. No, pues tu alimentación, ¿no? Ahí te falta mejorar un montón y darle por ahí. Te falta ayuno intermitente, te falta hacer esto. Pero en algunos casos, la prioridad es esta, la inflamación crónica. Pero el detalle es que es muy complicado medirla o detectarla porque a simple vista uno no observa nada en realidad. Me gustaría también aclarar, porque estamos hablando de inflamación crónica. La inflamación aguda, que es una cuestión de días o meses, se da en situaciones comunes de resolución rápida. Infecciones, gripas, diarreas, golpes, cirugías, caídas, quemaduras, etcétera, 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 en el cual la inflamación dura un tiempo y una vez reparado el daño, esa inflamación desaparece y todo vuelve a la normalidad. Es decir, tu sistema inmunológico termina esa respuesta y ya no hay la invasión de células que te mostré previamente, ni la producción exagerada de moléculas inflamatorias. Eso es lo más común, una inflamación aguda que en pocos días desaparece. Pero ¿qué pasa si esa inflamación no desaparece? Está ahí, ahí, ahí y está atacando cuando ya no debería. Es ahí donde se genera esta inflamación crónica, que cuando es muy extremo, te ocasiona enfermedades autoinmunes o enfermedades inflamatorias que en la gran mayoría de los casos se pueden medir y se pueden diagnosticar. Pero estamos hablando de una inflamación crónica muy exagerada que te genera esas complicaciones. Esto es medible y hay estudios de laboratorio y hay muchos tratamientos para eso y sí te genera muchos signos y síntomas. Aquí estamos hablando de un contexto diferente que se le llama de esta forma, inflamación crónica de bajo grado o también lo encuentras bajo el nombre inflamación metabólica o metainflamación. Esta inflamación crónica de bajo grado, de nuevo, es muy difícil medirlo. Esto es lo que genera a veces la diabetes, la presión arterial, el hígado graso, problemas de colesterol, Alzheimer, neuropatía, cáncer, depresión, etcétera, 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 etcétera. Es esta inflamación crónica, pero que si no se le presta atención, si no lo sospechamos, si no lo abordamos, si no lo tratamos, podemos estar haciendo dieta, ayuno, esto y lo otro, y los números seguir altos, los números de la presión arterial, los números del azúcar, los números del colesterol, porque nos falta atender esto, nos falta medirlo, nos falta corregirlo, esta inflamación crónica de bajo grado. ¿Qué sucede? Que la inflamación, cuando en un principio trata de reparar el daño, ya no debería por qué continuar esa inflamación, pero aún así persiste. ¿Qué lo podría estar desencadenando? Bueno, pueden ser factores del medio ambiente, metales pesados, toxinas, alimentación, cualquier cosa externa, pero también pueden ser cosas internas, ¿eh? Si se genera un pequeño daño, alguna alteración, algún desequilibrio en alguno de nuestros sistemas, se van a liberar pequeñas partículas en el torrente sanguíneo que nuestro sistema inmunológico le detecta como un daño y ante un daño se va a desencadenar esa respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria en este caso no te va a generar artritis, no te va a generar lupus, artritis reumatoide, enfermedad de Crohn, no te va a generar esos problemas. Te va a generar diabetes, hipertensión, colesterol, hígado graso y todas esas enfermedades crónicas o enfermedades metabólicas. ¿Qué sucede esto? ¿Cuáles son sus causas? Bien, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Esta inflamación, ¿en dónde se da? En todo tu cuerpo. Hasta la fecha, los artículos, por así decirlo, no han encontrado, aparentemente, es que no hemos encontrado dónde inicia el daño. No hemos encontrado qué lo desencadena. Bueno, no han encontrado, como yo lo veo, no han encontrado dónde inicia el daño, porque inicia en todos lados. Viene de todos lados, viene de todos tus órganos, porque es un problema sistémico. Es que no encontramos dónde empieza, porque empieza en todos lados. Bueno, así lo veo yo, ¿no? No hemos encontrado qué lo desencadena. Claro que saben, nada más que nos dan a tole con el dedo, ¿no? Claro que saben que lo desencadena una mala alimentación, la falta de ayuno, la falta de ejercicio. No, es que seguimos investigando.
es obvio. Y te voy a decir por qué es obvio. Y esto no lo digo yo únicamente, porque y yo lo he experimentado y mucha gente lo ha experimentado cuando hace esto. Porque cuando uno empieza a cambiar la dieta, por eso existen hasta las famosas alimentaciones antiinflamatorias, uno empieza a cambiar la alimentación. Uno empieza a hacer ayuno intermitente, a dormir mejor, a vitaminarse bien, a evitar en lo posible la comida procesada, por ejemplo, entre otras intervenciones o cambios. Uno comienza a notar muchos cambios, entre ellos esa desinflamación. Y literalmente la gente lo dice, doctor, es que me desinflamé. Así te lo dice la gente. Y yo lo he vivido. Y probablemente usted que me está escuchando también lo ha vivido. Eso es la clave para desinflamar. ¿Qué podemos sentir? Que ya no se distiende uno tanto, más ligerito, más energía, esa pérdida de cabello a lo mejor se detiene, la piel se hidrata mejor, ese hígado se desinflama, esa tiroides se recupera. Por eso he hablado muchas veces de que la tiroides es un problema no atendido, es una inflamación crónica, donde las guías actuales de medicina te dicen, actuales, estamos hablando de 24 de enero de 2024, te dicen, sí, hay inflamación, pero en este momento no puedo hacer nada, espérate hasta que se destruya la glándula para darte la pastilla levotiroxina. Eso no es un adecuado abordaje. ¿Cómo que espérate a que esa glándula deje de funcionar? Estos son un ejemplo de varios, de varios. Hay lesiones precancerígenas, es decir, que tienen un riesgo alto de evolucionar a cáncer y que aún así la práctica médica dice, la recomendación es, no, ante eso no podemos hacer nada, espérate a que sea cáncer para poderte dar un tratamiento. Eso no es lógico ni razonable. Y lo que yo te estoy comentando es porque lo he visto con mis propios ojos en diferentes hospitales, en diferentes especialidades. Y el trasfondo de ellos es la inflamación crónica. El no podemos hacer nada es, no sabemos cómo atender esa inflamación crónica de bajo grado. Porque la escuela de medicina nos dice es que no sabemos todavía qué hacer. Es obvio, cambiar la dieta, ayuno, las vitaminas, manejar tu estrés, eso te va a desinflamar. La microbiota, por ejemplo, todo eso es parte de, insisto nuevamente, y lo recalco, hay gente que para revertir la diabetes tiene que tratar esa inflamación crónica, porque si es este el problema, es posible que no se corrija con una o dos intervenciones nada más, ¿no? Hay que complementar con otras posibilidades. ¿Dónde inicia? Recuerda, esa inflamación crónica de bajo grado en todo tu cuerpo. ¿Dónde inicia? En realidad no hay un punto de partida. ¿Cuáles son sus causas? Todo lo que te rodea, principalmente metales pesados, microbiota, estrés, la falta de vitaminas. Las infecciones también es algo muy frecuente, ¿eh? Las infecciones, sobre todo Helicobacter pylori, probablemente sea el más común, que es una bacteria que habitan en el estómago, probablemente sea el más común que por sí solo te puede estar generando estos disturbios en tu salud metabólica. ¿Cómo se puede medir? Insisto nuevamente, la inflamación crónica de bajo grado, por definición, es muy difícil de medir y es probable que no te dé ningún signo y no te dé ningún síntoma y que tus órganos aparezcan o se observen preservados sin ningún daño aparente. Pero recuerda, no porque no se vea, no significa que no esté pasando nada, ¿eh? A nivel microscópico, a nivel celular, es donde se está sucediendo ese daño. ¿Qué se puede hacer de manera rutinaria o qué tenemos al alcance para medir esa inflamación crónica de bajo grado? Y si estás interesado en más información, búscalo como tal así, inflamación crónica de bajo grado, metainflamación o inflamación metabólica. ¿Qué podemos medir? Proteína C reactiva, que es un estudio que frecuentemente yo lo solicito y porque nos va a indicar la magnitud de esa inflamación si es que se tiene, porque si sí hay que tratar ese problema. Aquí te voy a compartir un caso que es el de mi papá.
Mi papá tiene insuficiencia cardíaca, tiene un problema del corazón un poco avanzado a raíz de una presión arterial que nunca se ha controlado. Pero que hace, ¿qué será? Como un año aproximadamente ya es un poquito más disciplinado en su tratamiento y está acudiendo pues con los cardiólogos, con diferentes doctores porque su abordaje, sus estudios requiere el apoyo y la opinión de varios especialistas, ¿no? Ha mejorado bastante, definitivamente, y sigue aún en ese proceso. Y él me pregunta, oye, ¿y cómo ves? Porque pues, soy su hijo, ¿no? Me pregunta, ¿qué opinas de estos medicamentos? Ahí está mi presión arterial, ¿qué opinas? Veo que todo está mejorando bastante, pero mídete esto porque no te lo han medido. Y se mide la proteína C reactiva y sale extremadamente alto. Y esto, una vez más, ha pasado por diferentes médicos, diferentes especialistas. Aclaro, le han ayudado un montón, pero no ponen atención en este otro problema. Porque ¿qué caso tiene mejorar todas las demás condiciones, cateterismo, esto, aquello, cuando la inflamación te está atacando por este lado? A pesar de que hagas todo esto, esto no te va a dejar avanzar y te va a generar más complicaciones. Entonces salió muy alto con la proteína C reactiva y bueno, ahí es donde estamos incidiendo para que baje esa inflamación. Entonces, proteína C reactiva es un estudio de sangre que uno puede hacerse y que algunos laboratorios lo hacen de manera rutinaria y en realidad no es caro, no es costoso y yo lo recomiendo ampliamente. Velocidad de sedimentación globular es un estudio también muy económico que en algunos laboratorios lo incluyen de forma rutinaria al hacer una biometría hemática y que si está elevado podría indicar también que estás batallando con inflamación crónica de bajo grado. La biometría hemática, que es el estudio yo creo más realizado en todo el mundo, pero es sumamente importante. Durante mi periodo de especialidad, los hematólogos nos decían muchas veces, biometría hemática es lo más común, es lo más rutinario y lo que generalmente todo el mundo desprecia. Dice, presta atención a los índices, presta atención a los valores absolutos, porque eso también nos podría indicar qué es lo que está pasando. Si en la biometría hemática vemos tus glóbulos blancos o leucocitos muy altos, hay algo inflamatorio. Generalmente son infecciones, pero también puede ser otra cosa, ¿eh? ¿Qué podemos ver? Tus plaquetas altas. Si tenemos plaquetas altas, podría indicar inflamación crónica de bajo grado. Fibrinógeno es una sustancia que produce el hígado, que si está muy alto podría indicar inflamación crónica de bajo grado. Esto yo creo se vino a revolucionar a partir del COVID, porque el COVID pues principalmente ataca los pulmones, pero también te genera una inflamación sistémica. Y que de hecho uno de los puntos que se empezó a observar con el COVID en aquel entonces, cuando no se sabía mucho acerca de esa enfermedad, no se sabía sobre cuál era el mejor tratamiento, qué hay que hacer o qué no, y muchos proponían diferentes situaciones. Esto te lo cuento pues de primera mano porque yo lo viví. Estuve en un hospital COVID donde me tocó en plena pandemia, la primera oleada, me acuerdo, primer brote donde el hospital se saturó de casos de COVID como yo nunca antes había visto. Entonces a mí nadie me cuenta y estaba ahí. Y yo recuerdo que incluso tenía junto con mis compañeros marcas por la mascarilla. Aquí teníamos marcas, aquí te dolía horriblemente por la forma en que se agarra la mascarilla. Aquí ya me acuerdo que me ardía. Bueno, yo junto con mis compañeros, ¿no? Entonces, en aquel entonces lo que se revolucionó son el pedir o medir marcadores de inflamación, entre los cuales estaban, se agregaba el fibrinógeno, dímero D y ferritina, que son marcadores de inflamación y que si estaba muy alto en aquel entonces, si estaba muy alto, se procedía ¿cómo se dice? Administrar medicamentos antiinflamatorios por vía intravenosa, principalmente en aquel entonces. Entonces, fibrinógeno,
Ferritina también son estudios económicos que uno se puede hacer, que casi cualquier laboratorio lo hace, que si están elevados podría indicar que estamos teniendo inflamación. El dímero D es otro también estudio que uno puede realizar, aunque aquí en Tijuana al menos sí es un poco caro el estudio y algunos laboratorios tardan algunos días en darte resultado y que en ocasiones sí es recomendable medirlo. Y el otro estudio es anticuerpos antinucleares. Esto yo de entrada no le pediría todo esto a una persona. Yo usualmente me apoyo con la proteína C reactiva, con ferritina, biometría hemática y velocidad de sedimentación globular, porque son accesibles, te dan el resultado bien rápido y son económicos. Y si veo datos que me hagan sospechar sobre otra patología, a lo mejor sí considero necesario la realización de anticuerpos antinucleares sobre todo. El dímero D pocas veces lo suelo pedir porque esto también se puede elevar por otras circunstancias. Por ejemplo, la causa más común de una elevación de dímero D, al menos en el hospital, son a las personas que se han operado. Si alguien se opera de algo, ese dímero D va a estar muy alto, o cuando alguna persona tiene problemas de los riñones avanzados, ese dímero D pierde validez a la hora de interpretar ese resultado. De entrada, proteína C reactiva, velocidad de sedimentación globular, biometría hemática, ferritina, me parecen buenos estudios económicos y que te van a dar mucha información acerca de la inflamación. Dímelo D, consúltalo con tu médico mejor, y anticuerpos antinucleares, consúltalo con tu médico si es conveniente, porque también estos estudios por sí solos nos pueden confundir. Tiene que ser cotejado con tu contexto clínico, es decir, cómo te estamos viendo actualmente de tu salud, de tus signos, de tus síntomas, de tus estudios de laboratorio, cómo te ha ido con el tratamiento. Y todo eso, todo el contexto, tus antecedentes, etcétera, etcétera, todo el contexto nos va a ayudar para interpretar de forma correcta esos estudios de laboratorio. Entonces, eso es lo que yo te recomendaría para medir esa inflamación crónica de bajo grado. En muchos casos puede que todo salga negativo y eso no significa que no lo tengas a veces, ¿eh? Porque como te dije previamente y te lo comenté varias veces, la inflamación crónica de bajo grado es difícil de medir, difícil. Y existen otros estudios más profundos, por así decirlo, más especializados, que es la medición de interleucinas o algunas citocinas, pero es más caro y un poco más complicado de encontrar algún laboratorio que lo haga. Esto es, al menos hoy por hoy, creo yo, algo no práctico. Yo creo que si estamos ante la sospecha, es mejor realizar las intervenciones antiinflamatorias y ver qué respuesta tienes. Yo no aconsejaría, al menos hoy por hoy, insisto, medir estos estudios especiales o más a fondo para detectar este problema. El mensaje aquí es, esta inflamación crónica te puede estar afectando de muchas maneras y nadie te va a decir nada, o bueno, al menos hoy va a ser raro que un médico te diga, a ver, voy a ver cómo estás de la inflamación o de la inflamación crónica. Es raro, honestamente, pero creo que también va a cambiar bastante. Puede ser lo que no te deja bajar esa glucosa, lo que no te deja recuperar ese músculo, regular tu sueño, revertir el hígado graso y revertir esa resistencia a la insulina. La inflamación crónica, junto con lo demás que hemos comentado, debe ser parte fundamental de la valoración o el estudio de una persona que intenta mejorar su salud. Porque, de nuevo, doctor, ¿qué tengo? No, nada, todo bien, todo bien, todo bien. Y al cabo del tiempo, 2, 3, 5, a lo mejor hasta 10 años, ay, ¿qué crees? Tienes diabetes, ay, ¿qué crees? Saliste con el hígado graso, ay, ¿qué crees? Tienes placas de colesterol en el corazón, ay, ¿qué crees? Nódulos, o doctor, ¿por qué no quedo embarazada? ¿Por qué mi pareja, nosotros la pareja, no podemos tener hijos? No, pues no lo sé, todos los estudios son normales, vamos a ver. La inflamación crónica es otro punto que uno puede voltear a ver, medir,
hacer intervenciones y ver qué sucede. ¿Y qué he visto yo? Que funciona de maravilla en la mayoría de las ocasiones. Nos van a seguir diciendo todavía por un tiempo, no, es que no sabemos qué lo detona, que la genética, que los virus. Es el estilo de vida, es la comida, nada más que ellos no quieren, pues que uno voltee a ver a esas situaciones. Es la calidad del sueño, es la falta de vitaminas. Y si aún usted que me escucha tiene dudas, haga la prueba, mídase esos parámetros, haga estos cambios, trabaje estos rubros y preste atención a su cuerpo. Es que tengo problemas digestivos, es que me inflamo, me duelen mis coyunturas, haga esto. ¿Cuántos casos de artritis reumatoide no he visto que mejoran sin medicamento, por ejemplo? Y no estoy recomendándote que suspendas todo el medicamento ya, no. Empieza a trabajar estas cosas y si esto te da resultado, apóyate con tu médico tratante para ver si es prudente irle reduciendo a estos medicamentos, que de hecho se me olvidó comentarte, es otra causa de inflamación. Estos medicamentos por sí solos, aunque nos digan son totalmente inocuos, no lo son. Todos a largo plazo tienen efectos y muchos de ellos es la inflamación crónica. No me malinterpretes, los medicamentos son muy buenos en ciertos contextos, pero cuando el medicamento está de más, te va a generar complicaciones. Bien, espero haberte aportado con este tema de la inflamación crónica. Imagínatelo como un incendio, como una invasión celular, un montón de actividad, un montón de tráfico dentro de tus órganos, pero que no se ve, no se oye y no puedes tocar e incluso no puedes medir tan fácilmente, pero esto no quiere decir que no esté sucediendo. Puede ser que sea el problema, por eso se le llama inflamación metabólica, porque se dice, o alguna de las teorías es, que todos los casos de diabetes, colesterol, hígado graso, etcétera, etcétera, es precisamente por la inflamación. Y si seguimos en el análisis o en este caminito, a ver, ¿y qué detona esta inflamación? La alimentación, la falta de ayuno, sueño, metales pesados, estrés, microbiota. Son estos factores los que uno tiene que modificar para bajar esa inflamación. Una cosa más, generalmente las personas me preguntan, doctor, cuando termina la consulta, ¿no? Hablando de todos los puntos importantes, doctor, pero ¿no me va a dar algo para la inflamación? Es que no hay una pastilla. No hay una pastilla para eso. Ahora, ¿quieres pastilla para la inflamación? Tómate la prednisona, dexametasona. Eso te aseguro que te va a desinflamar. ¿Que tiene efectos secundarios? Ah, claro. Por eso no conviene desinflamar, tratar esta condición con esos esteroides. Y que vas a desinflamar haciendo estas intervenciones precisamente y presta atención a tu cuerpo. Ahí tienen más o menos los estudios que uno puede realizarse de manera rutinaria, casi en cualquier laboratorio. Y si salen muy altos, hay que tomar cartas en el asunto. Bien, vamos a platicar aquí entonces y responderles sus preguntas que tengan aquí en el chat. Y pues saludos nuevamente, ¿no? A todos ustedes. Vamos a ver, dice Carolina González. Gracias por estar aquí conectado y ver estos videos. Dice, ¿qué síntomas son cuando sube la presión? Generalmente no hay síntomas, aunque puede tener un poco de ansiedad, mareos, zumbido de oídos, ver como lucecitas o sentir el corazón pum, 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 taquicardia o unos latidos muy fuertes. Eso podría ser uno de los síntomas. Su pregunta es, ¿cuando sube la glucosa es diferente? Sí, puede ser diferente, incluso puede ser diferente eh, entre distintas personas. Juana Lidia, gracias por estar aquí. Y sí, sí alcanzó al en vivo y si no lo puede ver diferido, no hay ningún problema. Erika Cárcamo nos saluda desde Chile y Beto Aprendiendo Juntos, que siempre ha estado puntual aquí. Gracias por estar aquí. Dice, si se padece de proteinuria, ¿qué debes comer y qué no? Es posible que con solo un año con diabetes te dañen los riñones. Sí, es posible. Cada quien tiene su historia, cada quien tiene su problema. Hay gente, buena pregunta, hay gente que con un año de diabetes, con un año
con azúcar de 180, 150 es suficiente para que esos riñones tengan daño. Y hay gente en el otro extremo que tienen 30 años con el problema. 30 años con la diabetes, con azúcar en 300, en 250 y que no tienen complicaciones. ¿Cómo se explica? Todos somos diferentes, tenemos metabolismos diferentes. La inflamación crónica actúa de forma diferente y lo que hace uno en su vida diaria, pues es distinto. Sí, sí es posible, cada quien tiene su tiempo. En aquel entonces, cuando estudiaba medicina, estaba yo en tercero, cuarto semestre aproximadamente y tenía una clase de nefrología. El doctor, en aquella ocasión el maestro nefrólogo, nos decía, el que va a hacer nefropatía diabética la va a hacer y el que no la va a hacer, no la va a hacer. En aquel entonces yo no le creí. Dije, ¿cómo? No, pues la diabetes afecta a todos. Él me decía, no, al que le va a dar, le va a dar y al que no le va a dar, no le va a dar. Claro, él tenía la idea de aquel entonces de que la diabetes era incurable y que siempre iba a avanzar y que era progresiva, ¿no? Hoy entiendo lo que él quería decir. Hay gente que por más que se cuide y por más que esté bien, le va a dar ese problema. Y hay gente que no se cuida y no le va a dar ese problema en el pensamiento que él tenía de aquel entonces, ¿no? Pero hoy se sabe que la gran mayoría de las personas sí logra revertir el daño, corregir las causas, no va a tener nefropatía. Y también se dice o se decía en aquel entonces que los cambios o las complicaciones crónicas eran irreversibles, es decir, si ya empezaste con el daño en los riñones, ese va a seguir avanzando sin poderlo detener hasta llegar a diálisis. Hoy se sabe que no es así. Ese daño se puede detener, inclusive se puede revertir, siempre y cuando no se haya cruzado el punto de no retorno. Entonces, para responder tu pregunta, sí, es posible que con un año cada quien tiene su tiempo para desarrollar esas complicaciones. Gracias, señor Juan Carlos Rubio, por sus palabras. Espero que le haya aportado esta información sobre la inflamación crónica. Igualmente, Digna Girón, que se conecta desde El Salvador. RT Flowers, gracias por sus palabras y usted va excelente, por supuesto, en este proceso de revertir la diabetes. Cada quien tiene su tiempo, como usted lo dijo, pero usted va súper bien. Emilia Martínez, gracias. Igualmente bendiciones para usted. María Ramos dice, estoy comiendo en el orden que usted recomienda o digo, y sus niveles de azúcar en ayunas están bajando a 134 y 120. Perfecto. En el orden que muchos lo recomiendan y que yo también ampliamente por lo que he observado y he leído, es que al comer primero las verduras, los vegetales, meter eso primero al estómago y luego la proteína y al último, si es que incluimos los carbohidratos, sirve mucho para aplanar esos picos de azúcar. Y entre menos suba el azúcar después de comer, todo empieza a mejorar. La resistencia, la función pancreática y el azúcar en ayuno, que es como usted lo está observando, ¿eh? Felicidades y manténgase constante para que siga mejorando. Rocío Rosas, que nos manda un saludo desde Acapulco y gracias por la recomendación. Espero haberla aportado con este tema que me parece importante y que muchas veces no te lo van a comentar, no te lo van a decir, no te van a pedir estudios, pero no dejes de hacerlo, porque puede ser el problema incluso que tengas que revertir y ni siquiera se han dado cuenta. Por eso es importante medir estas cosas, inflamación crónica. Y si hay eso, pues sobre de eso. Fernando Sánchez, desde Canarias, gracias por sus palabras. Espero que le haya gustado este tema. Dice aquí Miguel Carlos, si la cirugía de próstata RTUP, resección transuretral de próstata, me puede estar afectando el funcionamiento de la tiroides. No lo creo, ¿eh? No creo que la propia cirugía le esté ocasionando esa complicación. Yo pensaría que hay un problema de fondo, un problema de base, por así decirlo, que le está ocasionando las dos situaciones, la tiroides
y la próstata. Así lo veo yo, pero no la cirugía. No le echaría la culpa a eso. Erika Cárcamo, gracias nuevamente. Claudia Hernández dice, proteína C reactiva de 12, es muy alto. Ahí la meta al menos sería menos de 3. Proteína C reactiva. 12, hay inflamación y hay que tratarlo. Y la ferritina no está tan elevada, pero sí la proteína C reactiva, eso sí tiene inflamación y hay que mejorar eso. Aurora Rodríguez dice, una pregunta, ¿la menopausia puede generar inflamación, prediabetes e insomnio? Ajá, mira, la menopausia es una etapa de desequilibrio hormonal, por así decirlo. La mayor parte del tiempo es natural por la edad. A veces es a consecuencia de una enfermedad o una cirugía, ¿no? Aquí vamos a hablar sobre la menopausia que se da de forma natural por la edad, ¿no? Puede generar un poquito de prediabetes, sí y no. Es decir, si una mujer me dice, mi azúcar está en 90, doctor, mi hemoglobina glucosilada está en 5.6, perfecto. Pero ¿qué cree, doctor? Después de la menopausia, amanezco en 110, 115 y mi glucosilada subió a 5.9. Me dijeron que tengo prediabetes. No necesariamente. Porque puede ser que esa menopausia te esté generando problemas de sueño, bochornos, cambios del estado del ánimo, antojos, depresión inclusive, y que eso, en consecuencia, te esté subiendo tantito el nivel de glucosa y que te esté afectando un poquito la hemoglobina glucosilada. Así que depende, Aurora, depende de cada quien. RT Flores, gracias. Sí, es un tema muy importante porque si no lo corregimos, al rato vienen los problemas. ¿Y qué fue? ¿Qué fue? No, pues no han encontrado el detonante, no han encontrado la causa, porque no lo sospechan principalmente. Número 2, porque no te piden estudios. Y número 3, porque hasta ahorita se nos dice a los doctores, no sabemos por qué se detonan. Claro que saben. Son estas cosas, la dieta, el ayuno, el sueño, el estrés, es eso. No hay de otra, que vamos a tocar un poquito más a fondo cuando les quisiera yo compartir, aunque no es mi área de especialidad, las nuevas teorías acerca del cáncer. ¿Por qué da tanto cáncer? ¿Qué tiene que ver con esto? Con la inflamación crónica. Dice Angélica Madrid, justo eso es lo que le está pasando a usted, que iba al doctor, le decían que todo estaba bien, pero que ella seguía sintiéndose mal, porque uno sabe que algo anda mal, exacto, pero los doctores no te lo comentan. A veces también es falta de capacidad de uno como médico de afrontar, ¿no? Porque también decirle a alguien, tu problema es este, bueno, al menos para mí, a veces es un poco doloroso y se me hace un poco difícil, porque a quién le gusta que le digan sus problemas y sus cosas, a nadie, que te digan, no, es que usted está haciendo mal esto, es que usted tiene esto, hay que tener tacto para decir las cosas, pero hay que decirlas, tampoco es conveniente callar, a veces es mejor decir las cosas, ¿sabes qué? Se lo voy a plantear de forma directa. No, pues sí, doctor, es mejor. Y se lo dices. A lo mejor es eso también, Angélica Madrid, que no te quieren afrontar y no te lo quieren decir de frente por falta de esta capacidad, ¿no? O a lo mejor de plano no lo sospechan, que es lo que yo pienso. Gracias, Sandra Herrera, por sus palabras. Y sí, estamos a la orden. Y aquí le dejo el número del consultorio, puede llamar o mandar un mensaje de WhatsApp si requiere más información adicional. Ok, seguimos aquí viendo los comentarios. Dice Patricia Montero, mira, soy médico si únicamente atiendo a gente con diabetes. Soy médico internista, puedo atender enfermedades crónicas de los adultos, ¿no? No atiendo niños. Sí puedo atender otros problemas que sean no quirúrgicos, es decir, que no requiera cirugía porque no soy cirujano. Sí podría con todo gusto o al menos darle mi opinión acerca de su caso, orientarla, que generalmente un doctor no lo va a hacer. La puedo orientar sobre qué es lo que tiene que hacer y si en mis manos está la solución o revertir ese problema, con todo gusto, ¿eh?
Dice Vilma G, que nos saluda desde Córdoba, Argentina. Dice, quiere saber la verdad de por qué muchos dicen que la diabetes sí se cura y otros dicen que no. Pues no lo sé, no le podría yo contestar eso, pero me gustaría que más bien la gente misma le contestara y le dijera lo que está viviendo y lo que está observando. Por ejemplo, aquí tenemos y ojalá pueda comentar algo, porque esto yo no lo voy a decir, se lo va a decir una persona que lo está viviendo. RT Flowers, que hace unos meses usaba más insulina y usaba más metformina, y que ahorita bajó la metformina, bajó la insulina y la pioglitazona, incluso pioglitazona es otro medicamento para el azúcar, ya lo suspendió y suspendió estatinas. Quitó la atorvastatina, quitó la pioglitazona, bajó insulina, bajó metformina y su hemoglobina glucosilada ha bajado en estos meses. No lleva tampoco mucho tiempo en el proceso, ha bajado de peso y además se siente súper bien. Ojalá tenga tiempo de escribir aquí su comentario RT Flowers, porque todavía hay gente que lo duda. Y si lo dudan, usted mismo obsérvelo, haga los cambios, haga los estudios. Yo sé lo que le estoy hablando. Haga los cambios, haga lo que le recomiendo y usted juzgue con su resultado. Ok, vamos a ver acá. Betty Meléndez dice, tengo diverticulosis del colon. Para aquellos que no están muy familiarizados con el tema, diverticulosis son como unos pequeños sacos o quistes que son de nuevo muy pequeños del intestino que no deberían de estar ahí, ¿no? Dice, tengo diverticulosis del colon y gastritis crónica. Vivo con el abdomen inflamado todo el tiempo. Es que a lo mejor su problema es ese, inflamación crónica. Y ahí, ¿qué revisaría yo? Los puntos que ya le comenté. Su dieta, el ayuno, el sueño, el estrés, la microbiota, metales pesados, ejercicio, falta de vitaminas, que no tenga infecciones o que no sea el efecto de alguno de los medicamentos. Eso sería lo primero a revisar, porque generalmente la inflamación crónica es una combinación de todos estos puntos que le acabo de comentar. Ok, vamos a ver acá. Dice, gracias Nora Adriana por sus palabras. Espero que le haya gustado la información y le haya aportado otro punto que a veces uno no pone atención, pero que es muy importante. Dice Luz Lozano, cuando me duermo en la noche, traigo la glucosa muy elevadísima y en la mañana, como a las 5, traigo muy baja hasta 48, hasta 42. Si utiliza medicamento o insulina, entonces es un signo de que tiene que bajar la medicación, ¿no? Eso sería lo primero a revisar. Fito Martínez, con todo gusto, 15 de febrero por acá, nos vemos en la ciudad de Tijuana, claro. O no sé si su consulta sea en línea, y si no, acá nos vemos en Tijuana. RT Flowers, exactamente, volviendo a la pregunta de si es verdad que se revierte, vívanlo ustedes mismos como RT Flowers lo está viviendo, ese proceso de reversión. Claro que no sucede de un día para otro, o la curación, como usted lo dijo, no va a suceder mañana, no, hay que darle tiempo al proceso. Piénselo de esta forma, si la diabetes fuera incurable, progresiva y no hay nada que hacer, ¿qué esperaría usted? Que cuando una persona deja la insulina, cuando una persona deja de usar insulina, ¿el azúcar le suba o el azúcar le baje? Si la diabetes es progresiva, es decir, siempre está avanzando, causando daño, es incurable porque no hay nada que hacer, es crónica porque así va a ser toda la vida. Si fuera así, quitar insulina haría que el azúcar se disparara. Y no es esto lo que sucede, ¿eh? Al bajar insulina y al quitar medicamentos, el azúcar baja. Parece ilógico, pero esa es la máxima prueba de que la diabetes no es progresiva y no es crónica y no es incurable, porque, insisto nuevamente, fuera progresiva e incurable,
Al momento de quitar las pastillas, el azúcar tendría que subir porque pues no hay curación y requieres el medicamento pues, de sí o sí. Y no pasa eso. Quitamos medicamentos, quitamos insulina, obviamente en el momento adecuado, con la velocidad adecuada, con la magnitud adecuada y en los casos adecuados, ¿no? Porque va a haber gente que le tome más tiempo, va a haber gente que de inicio, en el primer día, quita todo tu medicamento y va a haber gente que no, ¿sabes qué? Déjalo y vamos a ver en 1 año o 2 años porque todos somos diferentes. Cada quien tiene su historia. A lo mejor es eso, fíjese, ¿eh? Que hay gente que revierte en 1 mes y hay gente que se compara con esa gente y dice, a ver, yo ya hice todo, llevo 1 mes, a mí no me baja y a él sí. No, esto es mentira. No, cada quien tiene su tiempo y cada quien tiene sus causas. Es que él hizo dieta y yo hago lo mismo que él y él sí le bajó y a mí no. Esto es mentira, esto no funciona. No, bueno, es que ahí está el error. ¿Por qué estás haciendo lo mismo que él? Él está haciendo eso porque es eso lo que necesita. Tú tienes que evaluar tu caso, bueno, todos en general, ¿no? Cada quien tiene que evaluar su caso para ver qué es lo que necesitamos, porque todo mundo tiene su historia. ¿Me creerían si les digo que hay gente que revierte la diabetes cuando entra a trabajar? Yo creo que no me creerían, porque a lo mejor no lo han visto. Créanme, yo me dedico a esto y hay que saber cuál va a ser la recomendación y el cambio. Y no es que el trabajo te baje el azúcar, no, es todos los cambios de rutina, de horarios que involucran esas intervenciones. Como me decía un doctor hace tiempo, me preguntaba, el dolor de cabeza y la migraña. ¿Tú crees que una persona con migraña por 10 años, una tomografía, un CT scan, una tomografía le puede curar la migraña? Y yo ingenuamente en aquel entonces pensaba, la radiación de la tomografía, el contraste, no, pues a lo mejor la radiación le hace cambios moleculares. Nunca me lo dijo. Y después con el tiempo lo entendí. Hay gente que requiere algunos estudios y saber que no tiene nada para curarse o revertir el problema. Entonces, cada quien tiene su causa, cada quien tiene su obstáculo y cada quien tiene que actuar para solucionar sus obstáculos. Bien, gracias RT Flowers por su historia, por compartir su experiencia que efectivamente lleva 3 meses y ha bajado bastante, bastante en este tiempo, dada la situación en la cual usted empezó el proceso. Y bueno, hasta aquí le vamos a dejar en esta ocasión, que es la inflamación crónica. Espero que les haya gustado y aportado una nueva perspectiva a este tema y punto muy importante que generalmente nadie te va a decir nada, porque nadie lo va a sospechar, nadie lo va a medir, pero que la causa y la solución la tienes allí en tus manos con estudios económicos que casi cualquier laboratorio te lo va a realizar. Soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y te espero la próxima semana, próximo miércoles, con otro tema de interés para que te aporte un poquito más y te invite a la reflexión sobre lo que estamos haciendo y sobre lo que no estamos haciendo para mejorar en lo posible nuestra salud. Cuídate y te veo hasta la próxima.